Bueno, buenas tardes y empezamos la segunda charla. Bueno, así, me había hecho un poco mejor. Aspectos psicológicos de la reconciliación. Yo, como soy psicóloga, me centro en lo psicológico. Hay muchos aspectos sociales, políticos y de estrategia y de negociación y de solución de conflictos que no voy a meterme mucho por ahí, ¿vale? Aspectos psicológicos. Y voy a empezar con el índice de lo que vamos a ver hoy. En psicología distinguimos dos tipos de reconciliación, ¿vale? Un enfoque que se centra en la reconciliación entre grupos, entre comunidades, entre países, entre estados, entre etnias, entre grupos sociales X, y un enfoque de reconciliación entre personas, de tú a tú, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Primero voy a empezar con la reconciliación social, y para entender la reconciliación y los pasos que hay que hacer para la reconciliación necesitamos entender antes un poco cómo se gesta el conflicto que llega a la ruptura de la relación, ¿no? Entonces vamos a analizar qué procesos psicológicos hay antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto, para entender un poco cuál es el problema, el origen del problema que la reconciliación tiene que intentar recomponer, ¿vale? Luego vamos a ver pasos para la reconciliación y modelos de reconciliación. Bueno, ¿qué pasos son imprescindibles? Así un repaso rápido y os contaré las discusiones y qué formas de entender la reconciliación distintas hay. Y dentro del enfoque interpersonal me voy a centrar mucho en la reconciliación en la pareja, después de problemas, se ha estudiado muchísimo, infidelidades o traiciones, ¿sí? Hablaré un poco de la reconciliación en parejas rotas que tienen hijos en común, aunque están separados, porque es uno de los grandes campos donde más estamos trabajando ahora. Es imprescindible retomar esa relación por el bien de los hijos. Hablaré un poco, de reconciliación en el trabajo, porque me interesa revisar estos tres ámbitos para llegar a los procesos comunes de la reconciliación interpersonal. ¿Qué tienen en común? Da igual el contexto, ¿vale? Esto es, si me da tiempo, lo que vamos a ver. Entonces empezamos con el enfoque comunitario, con los procesos que hay antes del conflicto, ¿vale? ¿Cuáles son los procesos que forman el caldo de cultivo de un conflicto entre dos partes, entre dos grupos? ¿Qué es lo que facilita que el conflicto llegue desde la psicología? Bueno, no es nuevo, todos tenemos necesidades psicológicas básicas. Supongo que casi todos conocéis la pirámide de necesidades de Maslow, que ya tiene sus años, pero es un ejemplo de las propuestas de necesidades que se han revisado. Algunas de ellas, por ejemplo, es la necesidad de sentirse protegido, necesidad de protección, necesidad de identidad, de responderme quién soy yo, necesidad de pertenencia a un grupo, de sentirme integrado en algo, en algún grupo, en alguna comunidad, y necesidad de afecto, de ser querido y de querer, ¿no? Estas son algunas de las necesidades básicas que todos tenemos. Bueno, muchas de estas necesidades se satisfacen en grupo, se pueden satisfacer en grupo, perteneciendo a un grupo. El grupo somos animales sociales, todos, y el grupo nos provee protección, nos provee sensación de pertenencia, nos provee identidad y nos provee afecto. Es decir, el grupo normalmente es algo muy importante para mí. Llamo grupo a distintos tamaños y distintos conceptos. Puede ser sentirme español, puede ser sentirme cordobés, puede ser mi grupo de amigos, puede ser el grupo de la parroquia en el que estoy, el grupo donde yo satisfago esas necesidades, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Bueno, no se ve porque se me ha colado, ¿vale? La gente que participa en una dinámica de grupo crea narrativas, compartimos narrativas, es decir, compartimos una forma común de entender el mundo o de entender una parte del mundo.
un aspecto del mundo, ¿vale? Todos compartimos una visión compartida, por eso ese es nuestro grupo, por eso nos da identidad, por eso nos sentimos dentro, por eso nos sentimos pertenecientes. Eso es lo que se llaman narrativas colectivas o metanarrativas. Y todo esto nos genera una identidad colectiva. Aparte de mi identidad individual y personal, yo también sé quién soy por el grupo al que pertenezco, ¿vale? Este es como el punto de partida. Esto está bien, que todos nos sintamos dentro de un grupo de referencia, el grupo de los que creen en el grupo de los seguidores del grupo de la hermandad X, el grupo que queramos, pero que nos ayude a satisfacer estas necesidades. Bien, desde este punto de partida, ¿qué pasa cuando se percibe una amenaza al grupo? Una amenaza a nuestra identidad colectiva, una amenaza a la supervivencia del grupo, a la continuidad del grupo, ¿vale? Hay algo que está haciendo peligrar todo eso que yo recibo del grupo. En el ámbito social, en España, me voy a meter en jardines, voy a intentar no ofender a nadie, pero tenemos últimamente una situación donde muchas personas de distintos grupos se sienten amenazadas por otros grupos, ¿vale? Sienten amenazada su identidad, su supervivencia, su pertenencia, de un tipo u a otro, porque en eso sí que no me voy a meter, porque yo como psicóloga analizo procesos, no doy opiniones, ¿vale? Pero tenemos ejemplos muy recientes de muchas veces vemos amenazada nuestra identidad colectiva. Va más allá de la legalidad, de si se tiene razón o no se tiene razón planteando una cosa, sino de esto que supone para mi grupo y para la supervivencia del grupo, ¿vale? Y cuando percibimos que hay una amenaza al grupo, se genera un estado de angustia colectiva, que no es que estemos estresados, pero hay una preocupación importante, emocional importante. Las respuestas son viscerales, no son racionales. Me están amenazando algo muy mío, muy propio, ¿vale? Y entonces las narrativas cambian. Toda esa forma de entender la realidad que teníamos antes cambia y empiezan a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, de razonamiento, empiezan lo que se llaman las narrativas defensivas. ¿En qué consiste? Una es se hace mucho más potente la idea de que nuestro grupo es un grupo que en psicología lo llamamos endogrupo, mi grupo, y hay otro grupo que es el exogrupo, el de fuera, que tiene una identidad bastante desdibujada desde nuestra angustia. La angustia nos hace que percibamos que el exogrupo tiene más defectos que el nuestro, que son peores personas, que tienen peores intenciones. Ayer hablábamos de deshumanización. Bueno, pues aquí hay un poco de eso, de deshumanización. Todos son unos y nosotros, sin embargo, somos los buenos, porque siempre somos los buenos, lo necesitamos para nuestra identidad. Bien, se empieza a lo que Ignacio Martín Baró, jesuita, llamó polarización, ¿vale? La polarización, que es, hay dos grupos muy definidos y no hay término medio. O estás conmigo o estás contra mí. Todo lo que se hace se interpreta como posicionamiento, ¿vale? No es posible intentar escuchar al otro grupo. Eso se interpreta como una traición al endo, al mío, ¿vale? Entonces hay posturas cada vez más separadas, cada vez más distantes, cada vez más desconocidas una para la otra, y cada vez más interpretadas desde mi miedo y desde mi angustia. Todo es interpretado para mal cuando estamos en esta situación, ¿vale? Y empiezan las narrativas victimistas. Por ejemplo, hay grupos que eligen un trauma, una cosa que les pasó hace X tiempo, y definen su identidad alrededor de ese trauma. Y esto es lo que nos define, que fuimos las víctimas de tal hecho, y cultivan el victimismo porque forma parte de su identidad, ¿vale? O la victimización competitiva es otra narrativa que se despierta cuando hay
una amenaza al grupo. La victimización competitiva es pensar que nosotros hemos sufrido más que los otros, somos más víctimas que los otros, y que además es más injusto que hayamos sufrido nosotros. Nosotros no nos lo merecíamos, este sufrimiento, y los otros han sufrido menos y además tenían parte de culpa, con lo cual se lo merecían, ¿vale? Es decir, empieza una visión de la realidad distorsionada, donde nosotros siempre somos las víctimas y los buenos, los otros cada vez son más malos, que lleva a procesos emocionales también. Todo esto es de pensamiento, pero a la vez también hay procesos emocionales. Básicamente, la incubación del odio hacia el otro grupo, que es el causante de todos los males, y el miedo al otro grupo, que es peligroso, es malo y puede hacernos mucho daño, ¿vale? El cultivo de los discursos de odio y de miedo son el caldo de cultivo para los conflictos violentos. Y tristemente no le estamos prestando, creo yo, suficiente atención en nuestra sociedad a los discursos de odio y miedo, insisto, por todas las partes. Se está jugando mucho con estos discursos y es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, vale, estas son... Una vez que estamos aquí, tenemos dos grupos divididos, dos grupos que se hacen daño, dos grupos que interpretan la conducta del otro como siempre en la peor de las suposiciones, y dos grupos que se odian y se temen a partes iguales. Está ya el conflicto, ¿vale? Durante el conflicto no me voy a parar mucho. Están, por supuesto, los mecanismos que vimos ayer de desconexión moral, que hace que yo pueda llegar a ser más violento de lo que racionalmente yo sería. Y además hay algunas variables que no son propias de la psicología, pero que son muy importantes y que no mencionarlas pues no me parecía bien. Por ejemplo, hay una legitimación política de unas actuaciones o de unos discursos. El papel de los medios de comunicación es importantísimo durante un conflicto. La pasividad de los testigos es importantísima durante un conflicto. Nadie interviene para frenar o poner paz ahí. Normalmente los testigos de un conflicto violento entre dos grupos suelen huir, miran para otro lado o se van directamente, ¿vale? Todo esto combinado hace que a veces la violencia suba a límites insospechados, ¿vale? Y ahora vamos después del conflicto. Ahora ya podemos aterrizar en la reconciliación. Lo primero, ya empezamos a hablar de reconciliación. Hay dos tipos de reconciliación: la reconciliación implícita y la reconciliación explícita. La reconciliación implícita se ha estudiado mucho en la psicología evolucionista, que es la que estudia qué tenemos en común con otras especies. Esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, en primates. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre primates? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Y lo que se ve es esta reconciliación implícita, que es, en algún momento, pues empiezan a dar gestos de acercamiento, ¿no? Pues empiezan a hacer juntos una tarea común, o hacen juntos algo que les gusta a los dos, o dan muestras de que ya no están en guerra, hay acercamientos, hay contacto. Normalmente, ya pasando a nuestro terreno humano, esta reconciliación implícita se da cuando el conflicto no ha sido muy importante o muy violento, ¿vale? Cuando dos personas o dos grupos han tenido un enganchón, no hace falta dar los pasos que vamos a ver después, hacer un proceso explícito de reconciliación, que es donde me voy a centrar, ¿vale? Esto simplemente para que sepamos que no todos los conflictos requieren sentarse y dar estos pasos. Un ejemplo tonto. Yo tengo unos sobrinillos adolescentitos que cuando se pelean y se enfadan importantemente entre ellos, al cabo de un rato la frase es, uno le dice a otro, ¿ya estamos bien? Y ya está. El otro le dice, sí, ya estamos bien, ya está. Es una reconciliación implícita, ¿vale? No hace falta hablar más. Pero cuando el conflicto es serio, cuando el conflicto es importante, entonces hablamos de esto, de reconciliación explícita, que es de lo que voy a hablar,
¿vale? Hay dos formas de entender la reconciliación y hay un debate entre los autores que estudian la reconciliación sobre cuál de las dos es más correcta. Hay lo que se llama una visión fría de la reconciliación, que básicamente equivaldría a la negociación o solución de conflictos y que busca la convivencia o busca la coexistencia. Hemos tenido un problema político, de gestión de recursos, de reparto de territorios, de gestión de energía, de lo que sea, por lo que sea, ha habido un conflicto de identidad. Y lo que se busca es que seamos capaces de convivir en paz con respeto. ¿Vale? Eso es lo que busca las estrategias de negociación y de resolución de conflictos en una reconciliación. Pero hay autores, y yo estoy más de acuerdo con estos autores, que han estudiado, han preguntado a las partes que forman parte de estos conflictos y de estas soluciones frías, y la satisfacción de la gente que forma parte de estos procesos de reconciliación es bastante baja, ¿vale? No suelen quedarse como satisfechos de ese proceso. Está bien, pero llamarle a eso reconciliación igual es mucho. Podemos llamar convivencia, ¿vale? Hay autores que defienden que la reconciliación necesariamente implica no solo convivir, sino aprender de lo que ha pasado para llegar a una situación mejor de la que partíamos y que ha generado que sea posible este conflicto. No se trata de volver a nuestra relación anterior, se trata de recuperar la confianza en el otro, confiar en el otro, no solo aprender a coexistir, luego os voy a poner ejemplos, ¿vale? No solo aprender a coexistir, sino dar procesos emocionales y procesos cognitivos para cambiar mi forma de entender al otro, para cambiar mis sentimientos hacia el otro, para cambiar mi discurso sobre lo que ha pasado y sobre el conflicto y conseguir no una tregua, sino una paz duradera, que es distinto, ¿vale? La reconciliación como solución de conflictos es como un polvorín, en cualquier momento puede volver a estallar. ¿Por qué? Porque es como una herida no desinfectada, la he tapado y aquí no ha pasado nada, pero en realidad sí que ha pasado y tenemos que aprender de eso que ha pasado. Me vais entendiendo, ¿verdad? Los distintos tipos de reconciliación. Bien, entonces, hay un modelo de psicología que a mí me gusta mucho porque es muy sencillo, que es un buen ejemplo de estos procesos que estamos diciendo emocionales y cognitivos que tiene que tener la reconciliación cálida, el modelo de reconciliación basado en las necesidades. Y lo que viene a decir es que después de un conflicto, tanto el que se siente víctima como el agresor tienen necesidades emocionales que cubrir. Algo ha cambiado en ellos, ha cambiado en su identidad, ¿vale? Ha cambiado en su identidad y la ha dañado. En el caso de la víctima se ha percibido como a mí me pueden dañar y no ha pasado nada. Soy vulnerable, soy frágil, se ha desequilibrado la relación, ya no somos dos iguales, ahí hay uno que me ha atacado y me ha abajado, he perdido control, he perdido poder, he perdido estatus. La víctima altera toda su identidad y empieza a tener problemas con este núcleo de necesidades emocionales. Me siento indefenso, me siento vulnerable, me siento impotente, ¿vale? Y el agresor, a su vez, también tiene necesidades emocionales, tiene necesidades relacionadas con la aceptación, con las expresiones. Necesita volver a ser reintegrado en la comunidad de personas de bien, en la comunidad moral. Necesita que se entienda desde dónde él ha actuado, necesita explicarse y necesita recibir otra oportunidad para mostrar que él no solo es la persona que ha hecho eso,
sino que es mucho más y es capaz de mucho más, ¿vale? Los dos se han visto dañada su imagen en estos aspectos tan distintos. Cada uno de ese daño aumenta la motivación de cada parte. En el caso de la víctima hace lo que sea para recuperar poder, ¿vale? Y el agresor hace lo que sea para recuperar valor moral. Esa es su motivación. ¿Y cómo se consigue satisfacer estas necesidades emocionales? En el caso de la víctima, por ejemplo, las disculpas ayudan mucho porque es un reconocimiento de esto no debería haberte pasado, no ha sido justo, no debe volver a pasar, ¿vale? Este daño no ha estado bien. El reconocimiento de su valor, el reconocimiento de su competencia, empoderarla, que está tan de moda la palabra ahora. La víctima necesita mensajes que se dirijan aquí y el ofensor necesita mensajes de aceptación, de confianza en él, de confianza en su futuro, en su capacidad de cambio, perdón si se puede conseguir, comprensión de su perspectiva y que sea investigado y con unos diseños experimentales muy chulos. Que cuando se dan estos mensajes a la víctima, mensajes de poder y de control, y al agresor, mensajes de aceptación y de perdón, los dos tienen mayor disposición para meterse en procesos de reconciliación. No cualquier mensaje positivo vale. Si yo le doy al agresor mensajes de poder y de control, eso no afecta a la reconciliación. No aporta porque no es lo que necesitan, ¿vale? Se han estudiado mensajes globales de venga todo el mundo, vamos a intentar hacer, vamos a comprendernos. Esos mensajes casi no cambian la actitud hacia la reconciliación. Tenemos que dar justo en la diana de lo que están necesitando recibir, tanto la víctima como el agresor. Es un ejemplo, ¿eh? Y aquí también os pongo otro jesuita de Estados Unidos, hizo esta tabla que a mí me gusta especialmente, para darnos cuenta de la complejidad de lo que hay debajo del concepto de reconciliación. Estamos hablando de reconciliación fría, reconciliación cálida. Bueno, pues esta tabla dice, hay distintas maneras de entender la reconciliación. Algunas personas la entienden reconciliación fría, perdonar y olvidar. Es decir, mirar hacia adelante, no hacia atrás, pasar página, lo pasado está, lo importante es no remover, vamos a dejar de, siempre estamos con lo mismo. Este modelo de reconciliación en realidad no perdona. Ya sabemos que perdonar lleva muchísimo tiempo y es un proceso muy duro, y esto de pasar página no es perdonar. Esto es, vamos a hacer como que no ha pasado nada y vamos a mirar hacia el futuro y a reconstruir lo que podamos. Bien, ahí que buscamos la seguridad, poder convivir juntos sin hacernos daño. Este modelo de reconciliación nunca funciona. Es una reconciliación superficial. Funciona durante un tiempo, pero el conflicto está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Buscar la justicia, reconocer públicamente la injusticia, rendir cuentas, que nadie se quede impune del crimen, es otro modelo que se centra exclusivamente en la justicia. Luego, cuando veamos los pasos, desde luego la justicia tiene que estar presente, pero no es lo único, ni lo fundamental siquiera, ¿vale? Modelos que buscan la verdad mediante las comisiones de verdad y reconciliación. También vamos a hablar de eso, ¿vale? También vamos a hablar de eso. Y la verdad genera siempre la necesidad de justicia, pero no tienen por qué ir unidas. Otros modelos de reconciliación se centran en la reconciliación entre personas y entre grupos de personas más que entre sociedades o naciones, porque piensan que la reconciliación, si nace de algún lado, nace de abajo, nace de las bases, nace de las relaciones interpersonales, nace de que se escuche la madre de un soldado que ha muerto en la guerra y la madre de otro soldado que ha muerto en la guerra pero del otro bando, y que con esos procesos de escucha y de acercamiento podamos llegar a la reconciliación, pero la base sería la reconciliación interpersonal, ¿vale? Y luego hay otros modelos que son mucho más económicos, que se dirigen a
¿Cuál es el origen del conflicto? Cuando ha sido una desigualdad estructural, desigualdad social, una injusticia en el sistema de reparto, bueno, pues hay que atender a esas desigualdades y a esas injusticias. Esto es simplemente un repaso de distintas maneras de entender la reconciliación, y yo no es que vaya a elegir una, sino que voy a intentar hacer qué tienen en común, qué rescatamos de los distintos modelos de reconciliación, qué es imprescindible en cualquier proceso de reconciliación social, ¿vale? Esto me lo voy a saltar porque es un ejemplo de una autora israelí que propone un modelo cálido de reconciliación, cuáles serían los pasos que habría que dar para llegar al final a construir. Lo pongo porque el último paso me gusta mucho. Esta mujer dice, lo importante es, ya hemos visto, todos los grupos tienen su propia narrativa, la polarización hace que nos distanciemos y desconozcamos lo que se está interpretando desde el otro grupo. Pues lo primero es conocer la narrativa del otro, escuchar qué piensa, qué opina, cuál es su posición, desde dónde actúa. El siguiente es reconocer que tiene alguna legitimidad, aunque yo no esté de acuerdo con eso que piensa, pero que si yo pensara eso, pues me sentiría como ellos, ¿vale? El siguiente es la empatía, es darme cuenta, ponerme en la posición del otro grupo, cómo lo está viviendo, cómo lo está interpretando. Paso cálido, asumir responsabilidad por mi parte del conflicto, restituir en la medida que yo he podido hacer daño. Cada parte se trabaja en las dos juntas, pedirse disculpas y llegar a una interpretación común de lo que ha ocurrido, aceptable para las dos partes, ¿vale? No imponer una visión. Una de las preguntas que nos hacemos siempre que hay un proceso de reconciliación tras un conflicto nacional es: ¿qué dicen los libros de texto? ¿Cómo cuentan esta historia los libros de texto? ¿Cuál es la narrativa que se ha impuesto? Si es solo una de las partes, ahí no ha terminado el proceso de reconciliación, ¿vale? Lo que preguntábamos cuando llegamos a Ruanda, ¿qué se enseña en los colegios? ¿Qué se dice sobre el genocidio y sobre las causas del genocidio? Cuando te encuentras un discurso oficial y cuando te encuentras una prohibición de cuestionar ese discurso oficial, es que no hemos llegado a esta narrativa común, aceptable para las dos partes. No necesariamente la verdad completa. Yo pienso que hay un poco más, pero esa forma de entender lo que lo tiene el otro grupo me vale. Hay que rebajar expectativas en la narrativa común, pero hace falta, porque si no, seguimos en el desequilibrio, ¿vale? Bien, vamos a pasos para la reconciliación. Ahora vamos a ver los pasos, pero antes me gustaría poneros esta imagen. Esta imagen la recogí, me la dieron en una asociación de reconciliación que trabajaba para la reconciliación en Ruanda. Ruanda es un país preciosísimo, súper verde, muy pequeñito, o sea, mide más o menos como Galicia, ¿vale? Y está todo lleno de colinas verdes, precioso. Y claro, como está lleno de colinas, ellos utilizan una metáfora de colinas para hablar de reconciliación. Y me explicaron, en esta asociación lo que hacían es, su imagen es, cuando uno ha agredido a otra persona, el agresor está en lo alto de la colina y la víctima está abajo en el valle. Ese desequilibrio que decíamos antes de poder en la víctima ha perdido poder. La víctima es la parte débil, a la que se ha atacado. El agresor está ahí, ha mostrado su poder, ¿vale? Para que sea posible un proceso de reconciliación hay que hacer dos caminos. La víctima tiene que recuperar poder, de esto ya hemos hablado, aunque ahora voy a hablar un poco más, y el agresor tiene que bajar de la colina. El agresor tiene que desprenderse de parte de su funcionamiento abusivo, ¿vale? Tiene que llegar a una zona llana donde los dos estén en igualdad de condiciones. Mientras la relación está desequilibrada, no puede haber reconciliación. No debe haber reconciliación.
Ejemplo, aunque me voy a otros temas y me voy un poco de la reconciliación social, pero esta idea es muy importante también para la reconciliación en, por ejemplo, víctimas de maltrato, mujeres maltratadas. ¿Se pueden reconciliar con su marido o no? Una cosa es perdonarle y otra cosa es volver a retomar la relación con él, que son dos cosas distintas. Perdón y reconciliación. El perdón es un proceso interno que hago yo, me libero del odio, me libero del rencor, no le deseo nada malo, incluso puedo que rece por él, pero otra cosa es volver a vivir con él, ¿vale? Vamos a esta segunda parte. ¿Debe una víctima de maltrato que ha perdonado volver a reconciliarse con su marido que está arrepentido? ¿Arrepentido? Según la justicia restaurativa, no son deseables los encuentros restaurativos entre víctimas de maltrato y maltratadores. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que esa relación es desigual, ¿vale? Que la mujer maltratada, la parte maltratada, que en el 90% de las veces es la mujer, que la mujer maltratada sigue en esta posición de parte débil y el marido sabe cómo maltratar, no necesariamente físicamente, sabe cómo maltratar, sabe cómo franquear los límites de la otra persona y llegar a donde le duele, maltrato psicológico o lo que sea. Exactamente lo mismo, lo que dice la ley es, no me la sé de memoria ni os sé decir qué ley, pero no se deben hacer encuentros restaurativos ni entre víctimas de maltrato ni entre víctimas de abuso sexual y su abusador. Esos son los dos supuestos en los cuales no se recomienda. Hay mucho debate sobre esto. Esto es lo que dice la ley y qué decimos los psicólogos y qué decimos las personas que trabajamos con víctimas. Hay víctimas que quieren hablar con su maltratador o con su abusador. Hay víctimas que necesitan hablar con él, encontrarse con él, que necesitan entender por qué, o que les gustaría entender por qué. Si se plantea, os digo ya la conclusión, que no me quiero parar mucho aquí. Si se plantea la posibilidad de ese reencuentro, debería ser, primero, porque la víctima lo pide, nunca porque se le ofrezca o se le fuerce a encontrarse. Siempre tiene que ser iniciativa de la víctima, ¿vale? Segundo, tiene que prepararse muy bien ese encuentro. Y prepararse muy bien, quiero decir, es una tarea de meses, para permitir que la víctima suba a ese nivel igual entre los dos. Hace falta que la víctima construya límites, defina sus propios límites para que eso no vuelva a pasar. ¿Cómo quiero ser tratado? ¿Con qué gente quiero relacionarme? ¿Con qué tipo de gente? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué gente no quiero en mi vida? O sea, necesita tomar decisiones para evitar que nunca nadie vuelva a maltratarla o abusar de esa manera. Si ella hace ese camino y el agresor hace el camino que vimos ayer, hace el camino de reconocer lo incorrecto, de asumir la responsabilidad de lo que ha hecho, de darse cuenta del daño y de desear repararlo, el camino de ayer, entonces sí, entonces es posible esos encuentros, ¿vale? Amataba es la palabra, como en Ruanda llamaban a ese lugar, es sinónimo de lugar plano, de lugar igual, ¿vale? Ahí estamos todos en el mismo nivel, ¿de acuerdo? Pues ahí podemos hablar, de igual a igual, no de arriba abajo, ¿vale? Bien, y ahora aterrizo en los pasos para la reconciliación social. Pongo estas rayas porque arriba voy a poner los dos pasos que son imprescindibles y abajo los dos pasos que se suelen mencionar, pero a veces están, a veces no están, a veces hay otros, ¿vale? Imprescindible para una reconciliación profunda que suponga una reparación de la relación, una reconstrucción de la relación, no solo la convivencia, sino la reconciliación, recuperar confianza en el otro. Lo primero es saber
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho qué? ¿Cómo entiende el otro? ¿Qué piensa el otro? ¿Qué pensaba entonces? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Comisiones de verdad y reconciliación. Para muchas este es el único paso de la reconciliación. Contar la verdad, que se sepa la verdad. ¿Vale? El único, ni siquiera es luego te tienes que arrepentir. Las comisiones de verdad y reconciliación no suelen pedir arrepentimiento ni justicia. Solo que digas la verdad y si se confirma que has dicho la verdad, amnistía. Se te reduce la condena, se te perdona, depende de lo que hayas contado, claro. ¿Vale? Cuando vino una persona a hablarnos de reconciliación, a comillas, una vez nos dio una conferencia magnífica, Michael Lashley, que está metido en estos procesos de reconciliación. En Sudáfrica empezó él estaba en la reconciliación con el apartheid y todo esto. Él recibió una carta bomba que le explotó y perdió un ojo y perdió una mano. Y después se empezó a implicarse en los procesos de reconciliación y él formaba parte de esas comisiones de verdad y reconciliación en Sudáfrica. Y nos contaba esto, solo la verdad. Si cuentas, ya está, se te perdona en parte o totalmente. Y todos los que estábamos le preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué no pides que se arrepienta? Igual no se arrepiente. Y dijo dos cosas que a mí me gustaron muchísimo. Primero, el arrepentimiento no se puede obligar. Uno o se arrepiente o no se arrepiente. Es una emoción, no se puede obligar. Pero sobre todo dijo, las víctimas necesitan que alguien les diga, que alguien importante, alguien referente, que el otro en mayúsculas les diga, lo que te pasó estuvo mal, lo que te pasó fue injusto, no debería haber pasado. Pero no necesariamente la víctima necesita que se lo diga el agresor. Necesita que se le reconozca, que su comunidad significativa se lo reconozca. No es imprescindible que sea el agresor el que te hizo el daño. Es una necesidad global de otro significativo, no necesariamente de ese. Afortunadamente, añado yo, porque si necesitara a ese agresor y ese agresor no se arrepiente y no quiere pedir disculpas y no quiere participar en un proceso de reconciliación, estaría imposibilitando a la víctima hacer su propio proceso. Está volviendo a tener poder sobre ella. ¿Me seguís? Esto es un poco hilar un poco fino, ¿eh? Pero afortunadamente no es imprescindible esa participación más allá de la verdad. Si se da, sería magnífico. Y si no, las necesidades que sigue teniendo la víctima después de la verdad se pueden cubrir de otra manera. Necesitan ser cubiertas, se pueden cubrir de otra manera. ¿Vale? ¿Qué es malo para este tema de verdad? Este modelo que decíamos antes de olvidar y mirar para adelante y no revolvemos, porque cuanto más se remueve esto peor huele, deja la verdad oculta. Y como decía Tojeira, ahí en la UCA, el monstruo de la violencia, se refería en uno de sus escritos, se alimenta de tapar la verdad. Cuando la verdad está oculta, todo es posible en el sentido de violencia, ¿vale? Necesitamos que salga la luz y que se limpie la herida, saber qué ha pasado y cuál es la profundidad del daño. Y también es negativo no solo no querer recordar, sino recordar todo el rato para cultivar el victimismo o para cultivar la frustración o para quedarme ahí en la posición de eterna víctima y siempre estoy volviendo a lo mismo y siempre estoy recuperando. Normalmente esto pasa cuando no se ha hecho un proceso de reconciliación buena, uno se queda atascado en el pasado porque no ha terminado de curar esa herida, ¿vale? Cuando se ha hecho un buen proceso no hace falta esto. Pero tan malo es no querer recordar como recordar demasiado con esta intención no de avanzar, sino de quedarme ahí instalado, ¿vale? Cuando se sabe la verdad se necesita justicia. Decía Aguirre, otro de los grandes teóricos de la reconciliación, en este caso del País Vasco y de todo el tema del terrorismo, que
Todo crimen impune es fuente de nuevos crímenes, ¿vale? No debería no haber consecuencias a alguien que ha cometido delitos, no debería. El problema con los momentos de justicia, tal y como se suelen hacer en el ámbito global, social, es que la víctima en estos procesos de justicia revive todo lo que pasó y eso le genera un malestar muy importante que normalmente no está bien recogido y bien atendido. Las víctimas sufren en estos procesos, vuelven a revivir, vuelven a sufrir y normalmente no hay una buena atención psicológica para ellas. Y cuando no encuentran esa justicia que buscan, pueden volver a ser revictimizadas. Si yo he recibido un daño, he pedido justicia y no la he encontrado, y he encontrado que se protege al agresor o que no se le da importancia a todo el daño que me ha hecho, eso es lo que se llama victimización secundaria o revictimización. Volvemos a dañar a la víctima otra vez, ¿vale? Esas son imprescindibles, verdad y justicia. Y la justicia en los términos legales o como sea, amnistías, se pueden plantear, reparación, hay muchísima literatura sobre cómo hacer justicia en estos casos. Normalmente se aplica una cosa que se llama justicia transicional, que es, bueno, hacer excepciones en lo que sería el código legal, ¿no? Pero algo tiene que haber. La víctima tiene que tener la sensación de que no ha pasado nada por haberme dañado, ¿vale? Eso es lo que hay que evitar. Y luego, normalmente, se incluyen en los procesos de reconciliación una fase de reparación a las víctimas o restitución a las víctimas. Las víctimas deberían ser las protagonistas del proceso de reconciliación. Las necesidades de las víctimas deberían ser las que marcan el camino de la reconciliación. De todas las víctimas, no solo las víctimas de un lado, de todas las víctimas. Las víctimas, como decía Aguirre, son patrimonio de todos. Toda persona que ha sufrido injustamente en un conflicto es víctima, esté en el lado que esté. Si solo atendemos a unas víctimas, estamos poniendo parches, pero no haciendo un buen proceso, ¿vale? ¿Qué necesitan las víctimas? Necesitan reivindicación de su nombre y de sus derechos. Necesitan ser creídas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser comprendidas, ¿vale? Necesitan a veces, no siempre, compensación material y desde luego no es lo que suelen buscar, no es lo que más les importa, pero necesitan. Necesitan acompañamiento. La soledad de las víctimas en los procesos de reconciliación a veces clama al cielo. Acompañamiento en todo momento, ¿vale? Legal y de otros tipos. Y necesitan solidaridad con ella y recuerdo hacia ellas. Necesitan sentir que son importantes y que lo que ha pasado no se ha olvidado mañana, ¿vale? Y ya nuestro conocido, a veces se puede plantear el perdón. A veces. Gran debate sobre si el perdón es imprescindible para una reconciliación completa o no lo es. Gran debate. Lo que sí yo tengo claro es que no es un deber moral, que no se puede obligar a nadie a perdonar, porque cuando se impone o se obliga a alguien a perdonar, surgen dos cosas: sentimientos reprimidos de enfado, de resentimiento, de rencor, de odio, de malestar, de rabia, ¿vale? No es sano, no se debe obligar a nadie a perdonar. Y además se transmiten ese odio, ese rencor, esas emociones se transmiten, voy a decir, por ósmosis, de generación en generación. Se heredan los odios. Me meto en otro jardín. En España, mi hija pequeña ahora mismo tiene 23 años, pero cuando tenía 14 y 15 y estaba en el cole y hablaban de la guerra civil, las posturas de los críos de 14 y 15 años que ni habían nacido ni estaban pensados eran muy viscerales, porque se heredan los odios de uno y de otro.
¿Cuándo pasa eso? Cuando no se ha hecho un buen proceso de reconciliación. ¿Vale? Siempre el perdón, si se planteado desde el respeto a las víctimas y su decisión, hay víctimas que pueden perdonar. Hay víctimas que pueden perdonar lo que no nos imaginamos. En Ruanda yo vi lo que nunca pensé que iba a ver, que es, hacíamos entrevistas por parejas y en una de las parejas, por ejemplo, eran este señor y una señora, que es agresor y víctima. Ese señor había matado a los 4 hijos de la señora y a su marido. ¿Vale? Y estaban ahí sentados los dos para explicarnos su proceso de perdón y reconciliación. Cómo habían llegado no solo a decir, bueno, no te quiero matar ya, sino a trabajar juntos en un proyecto común y a relacionarse como vecinos. Cómo habían llegado a lo que yo vi ahí y lo vi. Digo, si no lo veo, pero lo vi y vi. Esa era una de las muchísimas entrevistas que vimos, donde eran siempre la víctima y el agresor de esa víctima. Hay personas que son capaces de eso. Hay otras personas que necesitan más tiempo o que necesitan otra manera de superar su dolor que no es el perdón. Todas son respetables. Esta idea es muy importante. Bueno, no me voy a extender en esto, pero os podría poner muchos ejemplos que además salen en los medios de padres de hijas asesinadas, violadas, que encima el otro ni siquiera dice dónde está el cuerpo, y esos padres en absoluto perdonan, solo buscan justicia, reclaman justicia, ¿vale? Reclaman castigo, reclaman prisión permanente revisable, reclaman lo que ellos creen que tienen que hacer. Jamás se me ocurriría a mí, experta en perdón, decir a esos padres tienes que perdonar. Jamás. Cada uno maneja su dolor como puede. Y el perdón no es imprescindible, afortunadamente, para la sanación. Si uno llega al perdón, genial, porque ayuda muchísimo y limpia y sana y pacifica. Pero si uno no llega al perdón, hay otros caminos. Nunca se obliga a nadie a perdonar y que nadie se sienta presionado a perdonar, ¿vale? Si el perdón está, entonces esa reconciliación es mucho más profunda y más duradera, ¿vale? Pero si no está, se pueden hacer también cosas. Y nunca planteado desde la derrota. Nunca es la víctima la que debe perdonar porque no me queda otra, ¿vale? El perdón es siempre desde una posición de dejo de ser víctima, me fortalezco y desde ahí perdono. Bien, en este caso, si se dan los pasos necesarios, la víctima deja de ser víctima para pasar a ser superviviente. En algún momento, las víctimas tienen que dejar de ser víctimas. Mientras sigan siendo víctimas, ahí no hemos terminado el proceso, ¿vale? Víctima es equivalente a dañada, débil, vulnerable, impotente. Eso tiene que quedarse en el recuerdo, porque todo este proceso fortalece a la persona que se mete en él, ¿vale? Pasamos a la reconciliación interpersonal. En la pareja voy rápido, porque me gusta la última diapositiva que tengo para vosotros. ¿Qué hay que hacer cuando hay un problema de pareja, un problema serio de pareja? Nos hemos hecho daño, hay un desencuentro importante. Primero decidir si reconciliarse o no. ¿Estamos en el mismo plano? Si no, igual primero hay que hacer otras cosas, ¿vale? ¿Estamos en el mismo plano? ¿Queremos? La relación es lo bastante buena como para que merezca la pena meternos en un proceso de reconciliación. Luego, tenemos que trabajar la flexibilidad de cada uno para cambiar la propia percepción. Cuando ha habido un problema serio, suele haber distorsiones en mi manera de entender lo que ha pasado. Siempre pienso que la conducta del otro es peor de lo que es, que mi conducta es mejor de la que es. Pienso lo que a mí me atenúa, me quita responsabilidad. Pienso lo fatal que lo ha hecho el otro, ¿vale? Bien, pues hay que revisar todas estas distorsiones de cómo estoy interpretando yo la historia. Igual no es exactamente real mi imagen del conflicto, ¿vale? Trabajamos el perdón, trabajamos el dolor
la decisión de no relacionarnos desde el dolor, normalmente nos encontramos en parejas que todos, cuando ya están en este proceso y deciden reconciliarse, todos están dispuestos a perdonar al otro. Esa es su aportación a la solución del conflicto, es, bueno, yo, vale, le voy a perdonar. Pero cuando ha habido un conflicto, los dos se han hecho daño. Por lo tanto, yo también tengo que estar dispuesto a recibir perdón, no solo a darlo. Y eso cuesta mucho más. Entonces, hay que centrar la atención en conseguir que se den cuenta de que ellos también han dañado y que también necesitan las dos partes del perdón, ¿vale? Darlo y recibirlo. Tenemos que conseguir que deje de interpretar todo lo que hace el otro en negativo, la cascada negativa, y tenemos que prevenirle, porque en un proceso de reconciliación, y esto es tanto para la social como para la interpersonal, siempre se avanza con 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Los procesos de reconciliación no van lineales y fáciles hacia arriba, sino que vamos avanzando, de repente recordamos que el punto de partida es el miedo y el odio. Eso es muy difícil de superar. De repente nos da miedo que el otro nos vuelva a hacer daño, a ver si estamos haciendo el primo, a ver si estoy pasándome de generoso. El otro puede hacer algo que yo lo vuelvo a interpretar como peligroso o amenazante. Es decir, hay muchos pasos para atrás. Tenemos que prevenir estos problemas de confianza en el recorrido y avisar que va a haber pasos para atrás. Y luego, una vez que una relación, en este caso de pareja, pero esto es en general, se ha dañado, hay que reconstruirla. Y esto es una cosa que suena muy superficial, pero es tan importante. Ese 5-1 de ahí se traduce como, para fortalecer una relación de pareja, los intercambios positivos, los gestos de amor, los gestos bonitos hacia el otro, deberían darse en proporción de 5-1. Es decir, por cada gesto malo, 5 buenos. ¿Vale? Así reconstruimos el cariño entre ellos, el amor, el volver a sentirse unidos, el volver a sentirse una parte, no 2 partes en conflicto, ¿vale? Siempre que desequilibrar la balanza hacia el lado de lo positivo, porque si no, esa pareja, cuando los intercambios son más negativos que positivos, mal futuro tiene, ¿vale? En parejas rotas, esta imagen muy importante. Cuando las parejas se han roto, tienen su propia vida cada uno, tienen hijos en común que atender y necesitan entenderse, y la relación es pésima, el divorcio ha sido traumático, se necesitan, dicen los autores, buenas vallas y buenos puentes. O sea, necesito respeto hacia mi vida, pero una forma de comunicación con el otro, ¿vale? Necesito volver, esto de desmontar las atribuciones sobre el otro, darme cuenta de cómo estoy interpretando todo. Llega un momento, supongo que conocéis parejas de estas rotas, traumáticamente rotas, donde si el otro paga las clases de inglés de mi hija, si no las paga, mal porque es un mal padre y todo lo tengo que pagar yo. Si las paga, mal porque lo hace para hacerme a mí quedar mal y para quedar él de buen padre. Haga lo que haga, se interpreta siempre como mal, ¿vale? Cuando uno está en este conflicto con estas distorsiones que hemos dicho antes, todo es interpretado en negativo. Bueno, pues hay que aprender a desmontar todas esas atribuciones y trabajar un poco el ponerme en el lugar del otro. Que si nos damos cuenta tiene mucho que ver con la reconciliación social también. Entender la visión del otro, escuchar, conocer la verdad. Bien, examinar la imagen del otro, cambiar su imagen, dando oportunidad a nuevas experiencias que me descoloquen y me demuestren lo contrario. Superar el deseo de venganza. El deseo de venganza es muy funcional. Tienen una razón de ser en nuestra mente. ¿Cuál es la función? Refleja la necesidad que tenemos de justicia. Cuando algo es injusto, a mí me han dañado injustamente, yo reacciono. Me motiva, me quita esa sensación de falta de control que decíamos antes, me reduce la sensación de vulnerabilidad y además doy mensajes de cuidado conmigo, no me vuelvas a dañar. Todo esto es la función de la venganza. Por eso hay mucha gente que se instala en el enfado crónico, en la ira,
porque se sienten más fuertes desde ahí, porque renunciar a ese enfado, a esa ira, a esa venganza, les hace sentirse vulnerables y se está peor siendo vulnerable que estando enfadado, ¿vale? Bueno, pues tenemos que trabajar todo esto, reconocer el dolor y la pérdida, reconocer que hemos recibido daño y que quizás ese daño no se va a compensar nunca. Esto, sí, me voy a parar a explicaros esto que pongo ahí, que pone caza. Mi tesis doctoral, que ya va para casi 25 años que la estudié, era sobre adicción al juego, los ludópatas y las máquinas y tal. Y en la adicción al juego hay un fenómeno que se llama la caza, que es el momento en el que el jugador empieza a jugar no para entretenerse, ni para ganar, ni para divertirse, ni para imaginarse cosas, sino para recuperar el dinero que ha perdido ya jugando. En el momento que uno empieza a jugar para recuperar pérdidas, eso ahí decimos que el jugador ha empezado a cazar y ahí empieza el problema con el juego, ¿vale? Yo empecé a estudiar este tema del perdón y la reconciliación porque estaba en un grupo de psicología internacional donde hablábamos de temas y empezaron a hablar había psicólogos de todos los países y empezaron a hablar del conflicto entre Palestina e Israel. Y hablando, a mí se me ocurrió y le dije, yo creo que pasa en este conflicto lo que pasa en el juego, que es que acabamos cazando. Es decir, que uno tiene la balanza de todo el daño que he recibido y no paro hasta no compensar ese daño que he recibido. Y se haga justicia, equilibrar la balanza, ¿no? Y yo dije, en algún momento uno tiene que dejar de cazar y uno tiene que decir, me han dañado y no me voy a meter en la dinámica, en la escalada de pues ahora te daño yo a ti para quedarnos en paz, porque en esa escalada de violencia no terminamos nunca. Todo el mundo piensa que le han dañado más. Narrativa victimista que decíamos antes, ¿vale? Por lo tanto, también en parejas rotas uno tiene que renunciar a compensar todo lo que ha sufrido, porque las dos partes están metidas en la compensación de todo lo que yo he sufrido y eso es el cuento de nunca acabar. Hay que decir hasta aquí y ahora vamos a meternos a perdonar y a reconstruir, ¿vale? Perdonar, renunciar a esa justicia milimétrica, a esa justicia retributiva, ¿vale? Bueno, esto paso. En el trabajo es mucho más sencillo. Normalmente lo que se busca es que la persona se dé cuenta cuando ha habido un conflicto laboral que aunque todos nos sentimos víctimas siempre, y además injustamente, todos hemos tenido alguna parte de daño al otro y buscamos esos hechos clave donde el otro empezó a reaccionar para defenderse de nosotros, alguna reacción nuestra le hizo daño, darnos cuenta de que nosotros también hemos podido dañar, aceptación del propio papel en la escalada y reconocimiento mutuo de la responsabilidad compartida. Volver a ese discurso común del que venimos hablando desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a acordar una interpretación de lo que ha pasado. Perdón por las prisas, pero es que se me va el tiempo. Por lo tanto, procesos comunes en la reconciliación interpersonal, procesos cognitivos, tenemos que cambiar nuestra forma de entender, conocer la realidad del otro, conocer la visión del otro, admitir que nosotros podemos tener una visión distorsionada de la realidad desde nuestra angustia, desde nuestro miedo, desde nuestro daño o dolor, que quizás no tenemos toda la visión de la historia y sobre todo entender al otro, humanizarle, ¿vale? No atribuirle todos los defectos del mundo, humanizar, ver su vulnerabilidad, ver desde dónde ha podido actuar. Decía Tolstoy, comprenderlo todo es perdonarlo todo. Bueno, pues esto, ¿no? Procesos emocionales, cultivar la empatía, intentar que la víctima recupere control, intentar que el agresor haga su proceso propio de perdón a uno mismo y
procesos conductuales, comportamentales, de asumir responsabilidad, por lo menos por una parte, que no necesariamente tiene que ser iguales, pero una pequeña parte, hacer gestos significativos para el otro, de que yo estoy en este proceso y quiero estar en este proceso, y llegar a ese discurso común del que hemos hablado tanto, ¿vale? Esto sería como lo común, da igual el contexto en el que estemos. Y por último, a mí me gusta entender la reconciliación como un continuo, no como una cuestión dicotómica que o sea ha habido o no ha habido reconciliación, sino una cuestión de grado, de hasta qué punto hemos llegado a reconciliarnos. Y en este continuo, la idea final sería, podemos nosotros, si estamos en un conflicto, hacer algo, dar alguno de esos pasos para contribuir a la reconciliación. Podemos hacerlo. Yo puedo escuchar al otro, puedo preguntarle por qué has hecho esto, puedo reflexionar sobre quizás estoy exagerando o no, o qué. Bien, eso son acciones específicas de reconciliación. Pero puedo cultivar esas habilidades que necesita la reconciliación, puedo cultivar mi flexibilidad, puedo cultivar la empatía, puedo ir trabajando mis habilidades para reconciliar, o puedo vivir de manera reconciliada. Puedo ser agente de paz, puedo ser agente de reconciliación. Si yo me familiarizo con cuáles son los pasos de la reconciliación, dónde están las claves de los conflictos y qué se necesita en un conflicto para sanar y pacificar, no se trata solo de que yo sepa hacer una cosa, sino de que yo me comprometa con la reconciliación para ser un agente de reconciliación allá donde esté, para detectar dónde están las distorsiones, para detectar dónde están los puntos donde podemos llegar a un acuerdo, a ese discurso común, para ayudar a esas necesidades emocionales que hemos visto que están en medio, y ser una personalidad reconciliadora, no solo hacer un poquito por la reconciliación, sino vivir como agente de reconciliación. Y esta es mi última idea, era esta. Otra vez muchas